Buenos días, soy la profesora Gabriela Gómez Cepeda del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y les voy a presentar el comunicado titulado El modelo educativo del bachillerato del CESDER de México, trayectorias de vida y mejora de las condiciones de vida de los adolescentes y jóvenes en zonas rurales en situación de pobreza extrema. Este trabajo es parte de una investigación más amplia que presenté en el 2021 como tesis doctoral, que se titula La educación media superior, una oportunidad para el mejoramiento de las condiciones de vida en contextos rurales. Esta investigación la realicé en el contexto latinoamericano y del Caribe, en donde se dan los índices más altos de desigualdad y se concentra también poblaciones con altos niveles de pobreza extrema, en especial en las zonas rurales. En estos territorios, la expansión de la educación se ha llevado desde hace décadas, pero no ha logrado hacer cambios sustanciales en los niveles de pobreza o contribuir directamente para ellos. Y nosotros nos centramos en la población juvenil, que es una de las poblaciones más vulnerables de esta región y de todo el planeta. La finalidad principal de esta investigación ha sido comprender la relación que existe entre las prácticas educativas y la disminución de la pobreza. En este sentido, en las referencias teóricas, una de ellas, la principal, para hacer el enfoque del trabajo, ha sido lo que es el enfoque de capacidades del economista Amartya Sen, así como los trabajos de la Iniciativa de Desarrollo Humano y de Pobreza de la Universidad de Oxford, que se dedican a estudiar y implementar este enfoque. En este sentido, ya apuntan el enfoque de capacidades la importancia de mirar la pobreza desde una manera más amplia que solo considerando lo que son los factores objetivos destinados a los satisfactores básicos como la salud, la vivienda o la alimentación. Y insisten en la importancia de incorporar los factores subjetivos, como es qué tipo de idea tienen las personas en cuanto a sus capacidades, a lo que ellos desean lograr, las competencias que tienen para ellos, y también los factores que son estructurales, como pueden ser las políticas públicas, la incorporación, ¿no?, de las personas en la toma de decisiones, en la implementación de iniciativas sociales, la participación comunitaria, todos estos elementos que crean toda una estructura social. Así, la constitución de agencia y el desarrollo de capacidades son centrales tanto para el estudio asociado con la pobreza como para su estructuración o para intentar superarla. Desde este enfoque de capacidades, el estudio pretende ver si los egresados o egresadas de una escuela que estudiamos como caso se constituyen a través de la escuela como agencia, es decir, si son capaces como personas al actuar y provocar cambios en sus vidas, hacer logros que consideran significativos desde sus propias visiones, es decir, si logran aquello que ellos mismos consideran que es valioso para vivir bien. El desarrollo de capacidades, ¿no?, o libertades, como menciona el enfoque, tanto personales como grupales, es clave en esto, y ver si las personas se habilitan, si logran desarrollar competencias, ¿no?, que les son útiles y si los funcionamientos o logros alcanzados son de relevancia para ellos. La educación, ya desde este enfoque, es considerada como vital para poder desarrollar la agencia. También trabajamos en profundidad, ¿no?, planteamientos sobre qué es lo que hace que la educación realmente supere la pobreza o la desigualdad. Ha sido vital los aportes de Freire en el sentido de lo que nos orienta a cómo la educación puede transformar la realidad, ¿no? Y cómo constituir a las personas como sujetos de sus propias vidas. Y también los planteamientos de Reimers, que ya apuntan hacia factores que son claves para promocionar o implementar la educación de los hijos de las personas pobres, en donde resalta la igualdad de oportunidades que deben tener, consideradas estas, ¿no?, sobre todo, ¿no?, en que logren tener una formación de calidad que sirva para su contexto, o incluso que logren terminar los niveles educativos como el resto de que se promueve en la población y tener largas trayectorias educativas. Por otro lado, también incorporamos, ¿no?, estudios que ya apuntan a la importancia de que la educación para adolescentes y jóvenes sea de calidad y que los promueva, ¿no?, para que puedan aprender para la vida e incorporar
cuestiones que repercutan en el mejoramiento de sus condiciones. Y también el valor que tiene la educación rural al aportar para mejorar estos territorios y porque aportan también a la calidad de vida del resto del planeta. Y también es importante enfatizar la educación como un derecho universal para todas las personas, incluyendo las más pobres, el cual se debe garantizar, y cómo también la educación es una vía para mejorar el mundo. Aspectos que están totalmente respaldados desde los derechos humanos, los derechos de los niños y desde las cumbres destinadas a la educación y desarrollo social, que en este momento tiene su consolidación, ¿no?, en los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene la educación como uno de sus principales objetivos, así como uno de los objetivos que va a implementar o favorecer la superación de la pobreza y muchos de los otros objetivos que se esperan tener para tener una mejor vida a nivel global. También es importante enfatizar cómo los estudios y lo que hay en relación a la juventud rural y sobre todo la juventud en situación de pobreza, que dicho de paso es importante que reconozcamos la invisibilidad que han tenido históricamente y cómo paradójicamente la juventud, sobre todo rural, ha sido vital porque su protagonismo ha ayudado a mejorar la vida en estos contextos desde hace muchas décadas. Ha sido un protagonista fundamental en la vida rural, la juventud. Así también debemos ver cómo en estos momentos es un caso inédito porque hemos cerrado la década pasada con el volumen de población juvenil más grande de la historia y podemos ver en el mapa que se encuentra concentrada esta población, sobre todo en los territorios más pobres del planeta, de tal forma que es un reto vital atender a esta juventud tanto porque es la población más amplia que serán los adultos en unas décadas, como por el impacto y la necesidad que hay de educar en estas regiones. La investigación que realizamos es un estudio empírico, es el estudio de caso del bachillerato del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, denominado CESDER. El bachillerato del CESDER se fundó en 1986 en el estado de Puebla, en una de las zonas rurales con más alto rezago social y un alto nivel de pobreza en México. Esta región también se caracteriza porque ha tenido históricamente una fuerte migración hacia los Estados Unidos. En la escuela se fundó especialmente con el objetivo de fomentar medidas que eleven el nivel de vida de los miembros de la comunidad, es decir, que pudiera mejorar las condiciones de vida que eran extremadamente precarias, vinculadas a una agricultura de la pobreza. Entonces la escuela se funda para hacer una contribución y mejorar esta región. Eso es clave en esta escuela, que nace con esta finalidad. Así, sus fundadores retomaron, ¿no?, y fueron estructurando un modelo educativo en base a los planteamientos principalmente de Freire, incorporando, ¿no?, los planteamientos para mejorar y transformar la realidad a través de las escuelas, en especial cómo se podían constituir como sujetos, ¿no?, y miembros activos que transforman la realidad, los jóvenes. También retomaron los planteamientos de Makarenko para poder estructurar la organización escolar en base a la participación y protagonismo juvenil. Por otro lado, el modelo de alternancia educación-producción, poniendo como centro de esta escuela la producción real y alternarla con la educación formal. Diseñaron cuatro grandes estrategias que realmente son lo que estructuran y animan la vida de la escuela y le dan parte de la característica que tiene este centro. Estas son, la primera es la generación de situaciones educativas. Retoman esta idea de las situaciones educativas para que las acciones en su escuela siempre estuvieran vinculadas a situaciones reales, tanto de la vida de los jóvenes, de sus familias o de sus comunidades. También vinculan la segunda estrategia, la alternancia educación-producción, en la vida escolar, haciendo que la producción sea el eje central de donde se articulan la mayor parte de las actividades, tanto la creación de microempresas como actividades vinculadas al bienestar de las familias. Por otro lado, la apropiación de la palabra, motivando a que los jóvenes, ¿no?, expresen lo que piensan, lo que sienten y que ellos formen a la vez una conciencia crítica y se posicionen ante su propia vida, la vida de sus familias, de las comunidades,
y que se posicionen también ante el mundo, ¿no? ¿Qué piensan del mundo y cómo, qué posición tienen ellos y qué posición desean, ¿no? Y por último, la vida en comunidad, que es algo que promovían tanto en la escuela como en el albergue escolar, donde vivían los alumnos. Se concreta esto en un plan de estudio que rompe las ideas tradicionales y pone los contenidos del nivel como un eje más de ese plan e integra otros ejes curriculares totalmente vinculados a los planteamientos que ellos deseaban. Por un lado está la empresa educativa, que hace que los alumnos pertenezcan a una microempresa real que ellos generan y que van a desarrollar a lo largo de 3 años, vinculando alumnos de los 3 grupos. Por otro lado, el trabajo para el bienestar familiar, que lo cursan a través de paquetes de capacitación, tenían 18 paquetes en el segundo plan de estudios que estaban vinculados al bienestar familiar, actividades que ayudaban, ¿no? Como granjas, crear animales, ¿no? Trabajo comunitario es el tercer eje y se hacía a través de talleres de investigación que vinculaban acciones en las comunidades o las familias relacionadas en general sobre situaciones de la vida cotidiana o productivas. Y por último, los contenidos de nivel que tenían sus asignaturas, pero estaban los contenidos totalmente vinculados con los otros ejes, incluso muchos se trabajaban desde los otros ejes y se hacía una integración de los contenidos de nivel y los demás ejes curriculares. La metodología del estudio es un estudio cualitativo que usa el método sobre todo de relatos de vida para recuperar las trayectorias educativas de 4 exalumnas y de 6 exalumnas. Para esto traté de que las trayectorias de vida fueran las más recurrentes que al salir de los bachilleratos que se encuentran en zonas rurales y en situación de pobreza. Y estas trayectorias son, por ejemplo, migrar a las ciudades grandes o al extranjero, en especial a los Estados Unidos, quedarse en la zona rural, o tal vez trabajar como docentes o en el sector terciario, en los servicios básicos, emprender un negocio, dedicarse a las labores del hogar únicamente o vincularlo con otras ocupaciones y tener posiblemente cargos públicos y excepcionalmente pues alcanzar algún estudio universitario. Hice 38 entrevistas en profundidad, aparte de los 10 de las 10 egresados o egresadas, también participaron asesores, responsables municipales, gentes de gobierno local y algunos expertos sobre el tema. 4 grupos de discusión y también hice una investigación documental exhaustiva sobre el modelo educativo y para poderlo recuperar y redactar, y en especial de las prácticas que resultaron significativas. El análisis fue un análisis hermenéutico y fue también validado por los exalumnos participantes y los asesores o docentes. Los resultados de la investigación son muy relevantes en el sentido, y retomando el enfoque de capacidades, porque nos muestran cómo la mayoría de los egresados y las egresadas participantes, a pesar de sus diversas trayectorias, tienen una fuerte funcionalidad, es decir, que alcanzan lo que se proponen, tienen una capacidad de decisión y son capaces de visualizar y aprovechar y generar incluso las oportunidades que son reales en sus vidas. Es decir, concluyendo en este caso, que su constitución de agencia y de desarrollo de capacidades personales y colectivas es muy alta. Los jóvenes y las jóvenes son quienes promueven el impacto en sus familias y comunidades. Esto es muy importante porque las familias y comunidades no participaban directamente muchas veces en las actividades de la escuela y eran ellos que lograban la transferibilidad de los conocimientos a través, ¿no? de acciones. Y aquí podemos destacar cómo, independientemente de las trayectorias, vemos diversos impactos positivos. También hay que remarcar de una forma muy simple, presentando en este esquema, que desde el momento del bachillerato, tanto las mujeres, que son los puntos verdes, como los hombres, que son los azules, lograban impactos, que son las líneas negras, en algunas ya de sus familias o de otras familias, gracias a las actividades que se promovían desde el bachillerato o las tareas que tenían y que implementaban en sus familias, como podría ser hacer un cultivo, mejorar alguna crianza de animales, ¿no? O incluso que los alumnos transferían de forma natural, como puede ser el mejorar a las relaciones, solucionar los conflictos, ¿no?
Y entonces es relevante remarcar que desde que se está estudiando se hacen impactos en la vida, ¿no? Incluso los jóvenes comienzan a desarrollar las competencias. Es decir, que no se forma para después para la vida, sino que se forma en la vida. Se hacen las microempresas, se toman las decisiones, actúan como líderes, haciendo un impacto muy interesante desde el momento que estudian. Posteriormente vemos que independientemente de las trayectorias, tanto los que van a Estados Unidos como los que tienen una migración hacia la capital del país o otros estados de la región, o los que se quedan, ¿no? En la región, también las mujeres, van logrando, ¿no? Hacer impactos, ya sea en sus propias familias o en otras familias, y van tejiendo, ¿no? Una serie de red colectiva que permite todo esto mejorar, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, que desde que se estudia el bachillerato, se logra abrir una panadería, ¿no? En este caso se logra abrir una panadería, luego el alumno migra a los Estados Unidos, la familia sigue con la panadería y es entonces la familia que va ayudando, ofreciendo servicios, pan, recursos a otras familias pobres, generando una mejora, ¿no? Y así tenemos diferentes casos de personas que ocuparon cargos públicos, gente que migró y que tuvo rápido acceso a mejores empleos, gente que alcanzó sus estudios superiores y luego colaboraban en la región. De tal manera que podemos resaltar que los impactos más significativos que consideran ellos valiosos para vivir mejor son mejorar sus ingresos económicos en especie, mejorar sus satisfactores básicos, la alimentación y la salud y la vivienda, los avances del nivel educativo, tanto por poder terminar el bachillerato como por ayudar a sus hermanos o familiares a terminar sus estudios o alcanzar la licenciatura y en un caso una maestría. La utilidad de lo aprendido en el bachillerato es altamente valorada como un logro que da buenas condiciones de vida. El fortalecimiento de la identidad y la autonomía, la dinamización de la región y los recursos de su territorio también son muy importantes en el sentido de que ayudan a no depender del gobierno para poder hacer cosas, sino que tienen la autonomía para ello y, por ejemplo, contribuyen en la defensa del territorio para evitar la implementación de industrias como las mineras, ¿no? En donde muchos de los estudiantes se encuentran vinculados a estas luchas políticas, teniendo un impacto en factores estructurales. La mejora de las relaciones de género también se da en este caso y es importante remarcar que es significativa para el contexto rural y de Latinoamérica, aunque también se encontraron rasgos de machismo aún en las relaciones o incluso de sumisión de las personas, sobre todo de las mujeres, ¿no? Ante diversas circunstancias. Los impactos de las comunidades tienen una fuerte repercusión, sobre todo cuando las personas se quedan en la región, que son los impactos que tuvieron menos repercusión o menos resultados cuando los alumnos están fuera. Por otro lado, remarcar para el tema del coloquio que aquellos alumnos que emigraron a los Estados Unidos, por un lado, fueron 3 varones que hicieron una migración de forma ilegal y que consideran que lo que aprendieron en el bachillerato les fue altamente significativo, especialmente porque en el periodo de tránsito consideran que fue un tránsito más seguro que el que hacen otras personas y con mejores condiciones. Tener buen nivel de lectura y de comprensión, saber expresarse y comunicar sus ideas, el saber relacionarse y tomar decisiones fue clave y consideran que lo aprendieron o lo fortalecieron en el bachillerato. Por otro lado, el periodo de estancia en Estados Unidos consideran que en poco tiempo pudieron lograr una ocupación remunerada, segura y un buen puesto de trabajo, así como un espacio o vivienda digna y una buena alimentación. Y lo relacionan también con saberes o aprendizajes del bachillerato como la capacidad de liderazgo, el saber gestionar procesos, saber trabajar en grupo, organizarse, saber alimentarse sanamente, la capacidad de ahorro y de gestión y su esfuerzo y voluntad. Es de resaltar que todos los que migraron y varios de los que no migraron consideran que el migrar a los Estados Unidos de una forma permanente o un periodo corto es una buena opción para generar recursos económicos que después pueden invertir en las condiciones de vida de sus familias o de fuera de la región. Las principales competencias que desarrollaron tienen que ver con el sentirse capaces y el ser capaces, y se involucran una serie de competencias asociadas con su autoconcepto, su autoestima, tener ideas claras de lo que desean, el poder superar sus miedos, saber
que no, su condición social no es un impedimento o contar con conocimientos sólidos y capacidad para adaptarse. También valoran o articulan capacidades que ellos llaman humanas o técnicas y que concentran como que han aprendido a tener una conciencia crítica, la capacidad para establecer relaciones de solidaridad, respeto, la solucionar problemas, la responsabilidad, trabajar en equipo y así como poder aprender a gestionar la producción y la gestión de microempresas, animales o el cultivo o cultivos. Son 7 las principales actividades o prácticas educativas que consideran vitales en lo que han logrado. Uno es el trabajo en equipo, la relación entre la teoría y la práctica que siempre establecían, el análisis de reflexión, la comprensión de la realidad, que promovían la expresión de ideas orales y de apropiarse de su palabra, la planificación constante en todas las actividades, la promoción de relaciones igualitarias y la elaboración de trabajos tanto productivos como académicos que eran muy exigentes y requerían de bastante esfuerzo. El papel de docente como asesor es también clave porque consideran que les permitía el protagonismo y que eran más bien unos acompañantes en el proceso. Como conclusiones, destacar que es muy importante garantizar una educación formal a adolescentes y jóvenes en situación de pobreza. Es vital que tengan una formación y que alcancen altos niveles educativos. Por otro lado, esto es clave para impulsar su bienestar, el de sus familias y comunidades, y para que, sin importar la trayectoria que siguen, si migran o se quedan en sus regiones, aporten desde donde estén a un mundo mejor. Por ese sentido, es importante que la educación les habilite como sujetos, para lo cual hay que quitar los modelos tradicionales y por modelos que realmente estén articulados con las realidades y necesidades de las personas pobres. Se debe priorizar que los saberes que adquieran sirvan para la vida y sean útiles independientemente de las trayectorias que sigan, que se les asegure la transferibilidad de conocimientos y su protagonismo desde el momento que están en la escuela, no para que lo hagan después. Las escuelas deben contribuir en generar condiciones de vida digna en las comunidades para que los adolescentes consideren quedarse y que incluso participen en esas actividades y sean promotores de ellas. Y se debe priorizar la participación de las adolescentes, de las mujeres y las jóvenes quienes enfrentan dificultades para alcanzar los logros. Entonces hay que procurar que realmente terminen sus niveles educativos y tengan el máximo de alcance de capacidades. Y por último, resaltar las escuelas deben ser centros que vinculen al alumnado al alumnado y a los egresados para que juntos hagan proyectos que mejoren las vidas. Y por último, hay que considerar que la migración es un anhelo y una opción de los adolescentes y jóvenes, no solo que la asocian para irse, para superar la pobreza, sino como un deseo de conocer el mundo que es propio de este momento histórico y que, por tanto, hay que formarles para que sus migraciones sean seguras y en las mejores condiciones. Por último, agradecer su escucha y dejo aquí también la dirección donde pueden acceder a esta tesis doctoral y un código QR por si se les facilita el acceso. Muchísimas gracias.